Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Apuntes de Administración. Vamos a iniciar esta serie de videos con los temas relacionados a evaluación de proyectos de inversión. Primeramente aprenderemos sobre el costo promedio ponderado de capital. El costo promedio ponderado de capital también es conocido como WACC. El costo promedio ponderado de capital es una tasa promedio del costo de capital de un proyecto. Recordemos que el costo de capital es sinónimo de tasa de interés. Es una herramienta para la evaluación de proyectos con la cual determinamos la tasa promedio que ha de pagarse por las diferentes fuentes de financiamiento obtenidas de la empresa o del proyecto. Cuando un proyecto se financia con diferentes fuentes, se habla de una mezcla de financiamiento y es entonces cuando necesitamos calcular el costo promedio ponderado de capital. La mezcla de financiamiento es esta combinación que realiza el emprendedor o el empresario para financiar el proyecto o las necesidades de la empresa. Puede provenir de fuentes externas o de fuentes internas. En fuentes externas tenemos los financiamientos privados y los financiamientos públicos, así también los proveedores. En las fuentes internas tenemos la emisión de acciones y tenemos las utilidades retenidas. Es importante considerar algunos puntos dentro del cálculo del costo promedio ponderado de capital. Primero debemos entender que cada fuente de financiamiento tiene un costo de capital diferente, es decir, una tasa de interés. Los intereses que son originados por deuda externa son deducibles de impuestos. Por lo tanto, la tasa para deducir esos intereses es del 30%, la cual corresponde al ISR que pagan las personas morales en México. ¿Cómo se calcula el costo promedio ponderado de capital? Primero, se debe de conocer el monto de la inversión necesaria. Luego, se determina la mezcla de financiamiento más adecuada para tener el total de la inversión requerida. Luego, se debe de conocer los montos y las tasas de interés de cada una de las fuentes de financiamiento, para después descontar el impuesto únicamente a las tasas que son de deuda externa, es decir, de algún banco público, de algún banco privado o de proveedores. Posteriormente se obtiene el valor relativo de cada fuente de la deuda. Esto se hace dividiendo cada uno de los montos de las diferentes fuentes entre el total de la inversión necesaria. Seguido de esto se realiza la ponderación de cada fuente y finalmente se suman las ponderaciones para obtener el costo promedio ponderado de capital. Ahora bien, veamos cómo se realiza un ejemplo en una hoja de cálculo. Primero, como mencionábamos en la teoría, necesitamos saber las diferentes fuentes de financiamiento o la mezcla de financiamiento que en este caso el empresario eligió para financiar su proyecto. Para este ejemplo tenemos que se solicitó un monto de 350,000 pesos con una banca privada, 50,000 pesos con una institución de banca pública y 100,000 pesos se financiaron a través de acciones. La suma de esto nos da 500,000 pesos que corresponde al total de la inversión necesaria para el proyecto. Posteriormente colocamos la tasa de interés o el costo de capital. Esta tasa de interés nos la proporciona el mismo banco o la misma institución que nos otorgó el financiamiento, es decir, es la tasa de interés anual que nos van a cobrar por ese financiamiento. Vamos a suponer que en este ejemplo el banco privado nos cobró una tasa del 30% anual. La institución de banca pública puede ser alguna institución como INAES que otorga algunos créditos para microempresas o para empresas del sector social y bueno, el monto generalmente es bajo, pero también la tasa de interés que cobran es baja, vamos a suponer que es un 11%. Y la emisión de acciones, bueno, en este caso vamos a darle un 10%, que es lo que se le va a pagar a cada uno de los accionistas. Posteriormente realizamos el descuento de los impuestos, como ya mencionábamos, solamente a las fuentes de financiamiento de deuda externa, que en este caso es la banca privada y la banca pública. Para esto procedemos de la siguiente manera. Vamos a poner esta fórmula que consiste en multiplicar la tasa de interés o costo de capital por la resta de 1 menos
el 0.30% que mencionábamos, es la tasa de ISR que actualmente pagan las empresas en México. Vemos ahora, bueno, lo llevamos a porcentaje y vemos que entonces el 30% que teníamos original de la tasa de interés disminuyó al 21%. Repetimos la fórmula en la siguiente porque es una institución también de deuda externa y en este caso del 11% bajó al 8%. En el caso de las acciones ahí no vamos a descontar nada puesto que es financiamiento interno. Entonces el porcentaje en este caso va a ser el mismo del 10%. Posteriormente determinamos el valor relativo y para esto vamos a dividir cada uno de los montos entre el total de la inversión. En este caso son 500,000, entonces cada uno de ellos lo vamos a dividir entre esta cantidad. Voy a movilizar la celda que corresponde a C7, que es el monto de la inversión, para que al correr la fórmula no me ocasione alguna modificación. Bien, en este caso nos dice que el valor relativo nos sirve para indicarnos cuál de estos financiamientos es el que tiene más peso. Entonces aquí tenemos que el más importante es el de la banca privada, que ocupa un 70%, un 10% lo tiene la banca pública y un 20% se financió a través de la emisión de acciones. Si nosotros sumamos esto, vamos a tener un total del 100%, que corresponde al monto de la inversión. Finalmente realizamos la ponderación y esto solamente consiste en multiplicar la tasa actualizada o descontada por el valor relativo. Y corremos la fórmula, le quitamos acá algunos ceros y finalmente realizamos la suma de las ponderaciones. Esta cantidad que nos arroja, que es el 17.5%, es lo que conocemos como costo promedio ponderado de capital. En este ejemplo, entonces, mi costo promedio ponderado de capital es del 17.5, es la tasa promedio de las tres fuentes de financiamiento. Recordamos, como veíamos en la teoría, que cada una de ellas tuvo diferente tasa de interés, por lo tanto, se tuvo que determinar una tasa promedio que represente a estas tres fuentes de financiamiento o a esta mezcla de financiamiento. Espero que te haya servido este video y recuerda seguirnos en la fanpage de Apuntes de Administración, ya que ahí voy a estar subiendo algunos ejemplos ya realizados de este y otros ejercicios. Nos vemos en el siguiente video.